El killer está atento a todo porque estábamos hablando de que Spert se había ido en moto y le puso quiero verte huir como un ratón. Muy bien, la narrativa del programa está bárbara. Columna ambiental. Hoy tenemos una invitada que es un honor, es un orgullo contar con Laura Inés Comoglio. Es doctora en ciencias biológicas. Ha escrito Ushuaia, características territoriales y ambientales del fin del mundo. Y esta columna, como todas las de ambiente, está a cargo de la licenciada María Florencia Vieras, especialista en ingeniería ambiental y desarrollo sostenible. Y sobre todo es una gran compañera. Así que, ¿cómo estás? Hola Pablo, bien contenta porque es un programa especial para mí. Qué buenísimo. Sí, Si estás chocha, ¿estás? Estoy chocha porque... Llegaste 2 horas antes. Llegué 2 horas antes porque venía pensando esto y no se me podía pasar, no me podía demorar nada, así qué que... buenísimo, qué buenísimo. Sí. Así que, ¿Recibimos a la invitada? Recibimos a la invitada, a mi ex profesora de la Universidad Nacional de Lomas en la especialización de Ingeniería Ambiental, a la doctora Laura Inés Comoglio. ¿Cómo andas, Laura? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Laura. Bueno, Laura, gracias por estar y gracias por permitirme hacerte esta entrevista para mí tan enriquecedora y bueno, poder contarles un poco al resto de los compañeros también un poquito de vos, dónde vivís y hace cuánto estás ahí, así que si querés nos contás un poquito de vos. Bueno, cómo no. Para mí también una alegría encontrarte en este ambiente ahora, en este lugar diferente que la cursada del seminario. Bueno, yo vivo en Ushuaia desde el año 1988, vivo en forma regular aquí si bien trabajo en temas ambientales, mi formación de base es licenciada en Ciencias Biológicas, después hice el doctorado, así que vivo en esta ciudad desde hace ya 35 años en forma continua. Y bueno, un poco siempre relacionada más que nada en la biología acuática marina y agua dulce, y enfocada también en los efectos que pueden tener algunos cambios ambientales sobre los organismos marinos, no costeros. Sí, Laura, sabés que cuando hicimos la otra vez la llamada entre nosotras, yo realmente pesé mucho el tema cuando hicimos el programa sobre la expedición del CONICET. Y dije, ¿por qué no llamé a Laura, quien sabe de esto, a quien nos podía ayudar? Porque vos tenés investigaciones hechas en el CONICET. Sí, trabajé en el CONICET desde el año 88 al 2011. Si bien al principio trabajaba más que nada en cuestiones que tienen que ver con la biología, más, digamos, no tanto en la cuestión más mirada más ambiental, sino más biológica, sobre crustáceos. Después uno va avanzando en el trabajo y complejizándolo, y un poco la cuestión ambiental empezó a ser un poco más importante en cuanto al trabajo de investigación. Entonces, por ahí... luego trabajaba más que nada en efectos por ahí de estrés sobre organismos marinos en general, siempre con un acento más en los crustáceos, que es el grupo de organismos que por ahí conozco más. Y también un poco desmitificando por ahí una idea que se tiene sobre Ushuaia, de un lugar que su belleza encandila a todo el mundo, obviamente, pero que en las cuestiones ambientales tiene algunos aspectos que son de consideración o son a tomar en cuenta, algunos con mayor o menor gravedad, digamos, entre comillas, o necesarios de un seguimiento más regular, ¿no? Claro, Entonces, claro. cuando yo vine a vivir acá, uno decía, bueno, no hay nada ambiental que corregir, no hay nada que preocuparse, pero eso es porque uno por ahí a veces tiene la idea que lo que ve a la vista, ¿no? Pero cuando uno empieza a mirar más a nivel de organismos o de la química o del agua, de los sedimentos, empieza a ver que ya hay problemas que están presentes, ¿no? No es Claro. tan prístino como uno por ahí cree.
Laura, desde que vos llegaste ahí hasta ahora, la parte de, bien vos decías, de saneamiento y respecto a lo que es la cantidad de habitantes, la población, desde que vos llegaste ahora, ¿cómo fue ese cambio? ¿La población creció? ¿El tema de la potabilización, del saneamiento? ¿Cómo está un poco eso? ¿Qué mirada tenés vos? Bueno, mira, yo cuando llegué acá, la población de Ushuaia era de 35.000 habitantes, con un promedio de edad joven, ¿sí? Sí, Un promedio, yo recuerdo más o menos era 35 años, el promedio, no quiere decir que no había gente mayor, pero digamos, el promedio, la media de la gente era gente joven. em, la mayor cantidad de gente proviene de otras provincias. Había pocas familias locales, digamos, lo que nosotros decimos los fueguinos, con primera o segunda generación en la ciudad, eran en menor cantidad. Y hoy, esto fue en el año 88, hoy en el año 2025 tenemos alrededor de, yo calculo, 110.000 habitantes, ujú, mucha afluencia de gente de tanto de otras provincias de Argentina como de países limítrofes o países del norte. Por ahí hay mucha migración de Chile, de Bolivia, de Paraguay en esta ciudad. Y como por ahí charlamos un poquito el otro día, y creo que pasa en todas las ciudades, sí, los sistemas de saneamiento, ya sea los sistemas de provisión de agua potable como de saneamiento de aguas residuales, no siempre van ante el crecimiento, van después del crecimiento. Entonces a veces funciona como parches a parches, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, ustedes lo saben mejor que yo, tiene la primera cloaca, la segunda cloaca y la sí, tercera cloaca. A medida que Totalmente. crecía la ciudad de Buenos Aires, se iban haciendo nuevas líneas de crecimiento del sistema de saneamiento. Y en Ushuaia no es ajena y más o menos pasa lo mismo. El sistema era deficiente, si bien ahora ha mejorado en algunos aspectos, sigue con deficiencias y, digamos, en particular, por ahí, yo siempre me da la sensación de que la deficiencia mayor es en los sistemas de saneamiento, porque es lo que la gente no ve. claro, O es lo sea, que la no gente se se ve, lo que puede siempre quejar hablamos, que no no se ve. recibe agua potable, pero no se preocupa mucho dónde van las cloacas. ¿Sí? Claro. Es como que está, me preocupa más recibir agua potable y no pongo tanto énfasis en pedir a las autoridades que hagan un buen trabajo con las aguas residuales. Entonces, a veces eso queda un poquito todavía más demorado que el otro servicio. Claro, Eh, la importancia, ¿no?, del saneamiento frente a lo que es la contaminación y también la salubridad del lugar, de los sí, por habitantes. supuesto. Mira, nosotros hicimos muchos trabajos con respecto a la calidad de las aguas que cruzan la ciudad, los arroyos que cruzan la ciudad, a medida que van bajando nuestra ciudad para la gente que no conoce Ushuaia y ojalá puedan venir a verla porque sigue siendo linda a pesar de nosotros. Sí, Este, está cruzada por varios arroyos, algunos de los cuales son los arroyos de los cuales se toma el agua para potabilizar. A medida que el agua desciende de montaña, imagine, Ushuaia es una ciudad más cordillerana que más patagónica de estepa, ¿no? Ajá. El sí, paisaje es montañoso acá. Ujú. Por lo cual la geografía de la ciudad es hacia arriba, hacia las montañas, va, desde el nivel del mar va subiendo la población, va instalándose. Estos arroyos se van siendo impactados a medida que bajan hacia la costa, hacia lo que sea Bahía Ushuaia o Bahía Golondrina. Se van impactando porque hay por ahí conexiones clandestinas, conexiones que no están reguladas. El sistema original de la ciudad era un sistema mixto pluvio-cloacal, Ajá. con lo cual hoy en día todavía tenemos algunas conexiones pluvio-cloacales que descargan a la bahía de Ushuaia en claro. forma directa. Entonces, si bien hay un avance en cuanto a mejorar el servicio, Aún dista fa- mucho de estar terminado, Claro, ¿no? claro. Y Laura, te hago una consulta. El tema de la potabilización, ¿cómo un poco lo manejan ahí? Y respecto al clima, ¿no? ¿Qué problemáticas por ahí, a diferencia de las que tenemos nosotros? Y obviamente Mm. hacer un lugar tan particular con sus temperaturas. ¿Cómo se vive ahí? ¿Cómo se lleva el proceso de potabilización y la prevención para las temperaturas a veces tan bajas del lugar? Sí, bueno, te cuento que como todos sabrán que la Tierra del Fuego es provincia a partir del año 1991. Antes era un Ujú. territorio nacional, con lo cual Ujú. también muchas cosas cambian desde la conformación de Tierra del Fuego como provincia, ¿no? Así que lo que era antes obras sanitarias delega al territorio hacia el año 82.
lo que tenía que ver con la potabilización del agua, y en el año 91 lo que era la Dirección Territorial de Obras y Servicios Sanitarios pasa a ser la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. Bien. Plantas potabilizadoras hacia el año 50, en esa década, es la primera planta, había 2.500 habitantes en Ushuaia. Hoy actualmente esa planta es solamente una estación de bombeo para una cisterna, y hoy tenemos 3 plantas potabilizadoras en 3 lugares de la ciudad. Bien. Una que es la más antigua, que abastece la zona centro y este de la ciudad, que es la planta potabilizadora del arroyo Buena Esperanza. Originalmente tomaba solamente agua de ese lugar, pero la necesidad de aumentar el caudal para poder dar el servicio a una mayor cantidad de gente, recurre a una impulsión de otro arroyo, que es el Arroyo Grande, para poder cumplimentar el abastecimiento a todo el sector que tiene bajo su órbita. Después hay otra planta de potabilizadora que está en la zona que se llama Andorra, que también toma agua del Arroyo Grande, y una tercera que está en la zona del barrio Pipo, nosotros le decimos barrio Pipo, que toma aguas del río Pipo, que también es más nueva. Igualmente la que mayor cubre el servicio es la Buena Esperanza con 50%, Andorra un 30% y el resto el Pipo. Claro, la mayoritaria No sería así, la claro. principal. Igual no toda la gente tiene servicio de agua potable directo, porque creo que te lo comentaba yo el otro día cuando charlábamos, Ushuaia tiene barrios informales, Sí. hacia arriba de la montaña, muchas veces quedan por encima de las cotas, con lo cual hay que tener cisternas que bombeen hacia arriba porque las casas quedan por encima de la cota de las plantas. Claro. Y por otro lado, tenemos barrios nuevos que todavía no tienen el servicio instalado. ¿Sí? Eso con respecto al agua potable. Sí. Con respecto al tratamiento, el saneamiento de aguas, el Arroyo Grande, que es el que les mencionaba recién, que toma para potabilizar, es uno de los grandes, digamos, por su caudal es el principal en cuanto a lo que aporta de agua tanto para la planta. Claro, el que más capacidad por ahí tiene, ¿no? ¿Cómo? El que más capacidad por ahí tiene para captar. Exacto. Sí, tiene un caudal mucho más importante. Ese arroyo hacia la costa hace que no tenga continuidad el sistema del troncal cloacal. ¿Qué quiere decir? La parte la parte que está del lado oeste de ese arroyo, sí, no conecta con el otro resto, que es el resto más, digamos, el centro de la ciudad y el oeste, que tiene un sistema cloacal, que es el más antiguo, digamos, el original, y que descarga con un dispersor marítimo en el canal Beagle. Con lo cual ahora están tratando de terminar una planta de tratamiento en ese arroyo para poder darle un tratamiento a los líquidos cloacales que vienen de ese arroyo hacia el lado oeste de la ciudad. Bien. Lo cual está como si dijéramos medio fracturado el troncal principal de la cloaca. El problema principal de la ciudad con respecto a tener agua potable y la cuestión ambiental es que en los inviernos, según el tipo de construcción de las casas, muchas veces hay casas que tienen sus cañerías congeladas, con lo cual no tienen abastecimiento de agua potable. Y algo que te comentaba también la otra vez, que no era común, ahora es más común, pero en sus inicios en la ciudad no era muy común tener un tanque de agua. Claro. Los tanques de agua en esta ciudad están adentro de las casas, no están afuera, pues se nos congelan, no tienen que estar peleando. Perdón, ¿no? Laura, eso le comentaba a una compañera que lo que vos me decías, ¿no? Que los tanques de agua están adentro y muchas casas no lo tienen. Que para nosotros es como el tanque de agua adentro, pero bueno, esta es una característica propia del lugar para poder usarla de filtro, lo que vos me decías, y también para protegerlo de las temperaturas. Claro, en realidad, cuando vos tenés un tanque de agua, Bueno, puede ser. Estamos, ¿sabes qué? No quería dejar de pasar la posibilidad de consultarle a Laura y a vos, bueno, porque son las dos especialistas en esto. No es nuestro rubro. No es de ninguna manera. Si es que tenemos. Ahí está. Bueno, Laura, antes que nada, Pablo Bogani, acá también Mary Ibáñez, queríamos hacer esta consulta de lo que estaban comentando. Con respecto a una cuestión pedagógica, porque ustedes son las mejores para contarlo, porque son las especialistas, son las que saben. Ahora,
¿no te parece que hay como una falta de propuestas de contenido de aprendizaje para que se hablen de estas cosas? Porque, viste, naturalizás, abrís la canilla, sale agua, apretás el botón, se van los desperdicios y después no... Comparto totalmente. Mira, yo trabajé muchos años en docencia terciaria, bueno, universitaria, y mismo creo que lo comentábamos en los seminarios que daba para de la universidad. Ujú. La gente muchas veces no sabe eh, dónde van sus residuos, no tienen mucha idea cuál es el tratamiento. Digamos, lo que más le preocupa es que se lleven la basura, que le funcione la cloaca, quiere decir que saque, pero eh, no se preocupa en cuanto a cuánto esto impacta o no impacta. Y bueno, Estamos con problemas de conexión. Sí, no pasa nada, se entiende. Ella, un poco a lo que va, voy a continuar un poquito lo que dice Laura hasta que nos Ujú. mejore un poco la conexión, es que muchas veces uno no tiene idea o conocimiento de qué pasa con el residuo que generamos, ¿no? Y cuando hablamos de residuo que generamos, no es solo la basura que sacamos de casa, sino son residuos que pueden ser patológicos, de residuos peligrosos. Con un alto nivel de contaminación, digamos. Exactamente. Bien, Entonces, bien. a lo que va Laura, lo que ella refería, que justo se nos cortó un poquitito, era a esto de que en Ushuaia por ahí no es tan fácil hacer el retiro de los residuos, porque obviamente se usan lugares para acopio, ¿sí? Que después hay que sacarlos por camiones y para eso hay que cruzar Chile. Entonces, por ahí el conocimiento de la trazabilidad respecto a el costo que tenemos en logística para retirar nuestros residuos, por ejemplo, el cambio de una batería de un auto. En Ushuaia, eso obviamente es una isla, entonces, ¿qué pasa? Usan lugares de acopio, pero como la ciudad creció bastante poblacionalmente, los acopios pasan a ser lugares que a veces quedan un poco saturados y que organizar el proceso del retiro de estos residuos tiene toda una complejidad. Nosotros, por ejemplo, acá en Buenos Aires, no tenemos la dimensión de la trazabilidad. Uno dice, bueno, tengo un residuo peligroso, ¿no? ¿La sacás a la vereda? Claro, y vos, ya de lo que fuera, ¿no? Contaminante o no contaminante, y uno dice, bueno, pasa a alguien, se lo lleva, no importa quién, y se terminó. Y la realidad es que eso tiene una trazabilidad, va a disposición final, los residuos se tratan, se separan, se clasifican, ¿verdad? Yo te voy a hacer una burrada, porque vos sabés que... ahí volvió Laura, ¿puede ser? No, todavía no. Bien, perfecto. Perfecto. Vos sabés que a 2 cuadras de mi casa, yo estoy en La Plata, en 44 y 22. En Sí. 22 y 45 tengo Sí. una casa de baterías. Ah, mira. Y tengo una torre de baterías claro, acopiadas ahí, Sí, sí, pero sí, no de las nuevas, con las- el film y ya, de las que... De las de recambio. Que la gente que va, están cambia. patinadas, Sí, 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 exactamente, sí, sí. exactamente. Ahora sí, con la indicación del killer, volvimos, Laura, estamos Volvimos, acá. Lau. sí, Retomamos. disculpe, pero No, bueno, Laura, por favor. es uno de los problemas de vivir en una isla que no tenemos fibra óptica, entonces bueno, tenemos ciertas Está bien, pero no tenés ni Embón ni todo el tránsito que tenemos acá nosotros todos los días, no te imaginas lo que es. No, eso no. Bueno, eso es otro problema, ¿eh? No te creas porque comentaba el otro día Ujú. con Florencia que acá hay un gran parque automotor. Ah, mira. En el año, hace muchos años, uno veía residuos de plomo costeros y tenía que ver con el tránsito vehicular también, ¿no? Porque digamos que todas las cuestiones ambientales se relacionan y los compartimentos también se relacionan, ¿no? Aire, agua y organismos. Entonces todo lo que hay en un Ecosistema, si se quiere. compartimento pasa al otro. Así que bueno, pero tenemos un gran parque automotor, digamos, en la ciudad de Ushuaia, un poco por su geografía, ¿no? Estábamos con el tema Bueno, de la pedagogía sobre estos temas. Ah, sí. sí, te comento. Yo creo que sí, la gente necesita saber y conocer un poco el porqué el porqué es importante, tanto el manejo de residuos sólidos como el manejo de residuos líquidos, lo que se diría en aguas residuales o los residuos peligrosos. Creo que hay muy poca información. Yo le comentaba un caso que ocurrió acá hace poquitos días, a Florencia el otro día, que aparece una mancha roja en la costa del canal y la municipalidad
emite un comunicado donde dice que, bueno, que se equivocaron, pensaban que era un pluvial y que era un cloacal, que era pintura. Y la verdad que la No, pintura no se puede largar ni por un pluvial ni por un cloacal, porque es un residuo peligroso. Claro. claro. Entonces, A veces De las dos maneras estaba mal, Estaba digamos. mal. No estaba había. mal. Se confundieron de lugar. Por otro lado, también se confundieron, porque el problema también es, como les comentaba antes, que hay algunos, este, digamos, hay un sistema mixto, pluvio-cloacal. Probablemente el caño que Claro, tiraron era un mixto y por eso claro. descargó directo en la bahía. Y a veces lo importante también es que la gente entienda que lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, lo que consumimos, ya sea alimentos, medicamentos, todo va a ir a nuestro ambiente. Mm, En el año 2011 más o menos presentamos en un congreso ya presencia de algunos contaminantes emergentes, que se llaman en general ese grupo, que eran de cosmética, medicinales, en las aguas de los arroyos de acá. Porque, bueno, nosotros en nuestras aguas residuales va también todo lo que consumimos, toda la medicación que tomamos. Habrán escuchado muchos estudios que se hacen sobre efectos sobre organismos que reciben derivados de compuestos antibióticos o de medicinales como el ibuprofeno. Entonces, creo que cuando uno más información tiene, cuanto más se capacita, cuando la gente más aprende, puede cuidar mejor el ambiente en el que vive, ¿no? Creo que eso es un clarísimo, ¿Qué punto es? clarísimo. importante y yo siempre le decía a mis alumnos que a mí no me gusta mucho hablar de entorno ambiental o que estoy en un entorno ambiental porque parece que me rodea y la idea es pensar que uno está inmerso en ese ambiente, no es que está rodeado, uno es parte, entonces como parte actúa sobre él, ¿no? Claro. Claro, que hay Y que cuidar lo que hace, ¿no? En cuidar ese lo que sentido. uno hace, Laura, y como bien vos decís, la importancia de tomar conocimiento de dónde estamos, qué es lo que hacemos, que toda acción tiene una consecuencia, y Exacto. considerar un ambiente por ahí amigable en el que vivimos, porque eso, yo siempre digo que por ahí el impacto real de algún daño que se haga a nuestro territorio, por ahí en el corto plazo no se ve, pero en un tiempo prudente, mediano o largo, tiene consecuencias que pueden llegar a ser irremediables, ¿no? Por supuesto, mira, yo a veces cuando pensaba en cuestiones que tengan que ver con el cambio climático en este ambiente, por ejemplo, nosotros estamos muy cerca de la Antártida, hemos sufrido, o mejor dicho, el tema del agujero de ozono, que en algún momento ha sido por ahí, ha estado en los medios más presentes, Sí, era algo que acá preocupaba también, y no es un lugar donde uno utilice los productos que producen el efecto de agujero de ozono, sino que pensando en una contaminación global, digamos, lo que pasa en algún lugar puede Mm, movilizarse a y- otras distancias claro, claro. y afectar claro. de diferente manera. Entonces también eso es importante, que la gente no crea que, bueno, si lo hacen allá no me importa, pues yo estoy lejos. No, no, la cuestión ambiental, el flujo, ¿no? De lo que tenga que ver con las cuestiones ambientales entre compartimentos y entre distancias, es factible. Entonces, también hay que tener ese cuidado. Importa Sí. mucho lo que yo hago para el lugar que estoy y para el resto, no solamente, ¿no? Sí, no es una cuestión ambiental la que voy a mencionar, chicas, pero Laura, tosieron en China y llegó el COVID acá. Bueno, no sé si ustedes lo saben, porque están en Buenos Aires y a veces yo siempre reniego que por ahí no saben lo que pasa en el El resto sesgo del país. porteño, y tenés razón, es el sesgo porteño. El Y sí, porteño es el está porteño, bien, tenés pero razón. Ushuaia, bueno, mejor dicho, Tierra del Fuego fue la primera ciudad, fue el primer lugar donde se cerró por pandemia, porque tuvimos el primer caso justamente de un barco con turistas chinos. O sea, nosotros Uf, cerramos 15 días antes que el no resto del sabía. país, Y bien, y pero lo bueno, bien que por ahí hicieron. salió, Y lo por bien ahí que hicieron encerrar. este, justamente teníamos acá un barco chino y tuvimos una persona acá con COVID. Entonces, Oh, eh, es otro ejemplo. También, por ejemplo, hace no muchos años, pero bueno, no sé, 20 años, aparece marea roja con un tipo de organismo que no era propio de acá, pero que vino en las sentinas de los barcos de transporte. Entonces, todo esto es un flujo claro, global, claro. Claro, ¿sí? Que hay porque que tener en cuenta. claramente vienen de algún lugar, se trasladan por el Mm, barco, porque las especies o lo que fuera se terminan mm. arrastrando y llegan y después se hacen como problemas locales, porque no era por ahí un problema, digo, no de Ushuaia en sí,
pero aparece, ¿no? Se instala y después lo tenés que resolver. Y con el tema de los barcos, imagínense lo que debe ser eso. Claro, ustedes saben que los barcos cargan agua y descargan agua según si van cargados o no para mantener línea de flotación, con lo cual ahí cargan en un lugar y descargan en otro. Claro. Vienen estos organismos que son como organismos de resistencia, se quedan en el ambiente, en las épocas de primavera florecen y bueno, producen un efecto que también tiene su impacto sobre una actividad económica, que es la gente que cultiva o toma mejillones costeros para una actividad económica. Así que creo que siempre uno tiene que pensar que estamos todos interconectados, ¿no? Claro, no es una cuestión. estamos interconectados de varias formas. Vos lo que decís, somos todos parte. A ver, Meli, ¿vas a decir algo vos? No, quería comentarles que hay 16 personas mirando el programa, hay mucha gente mandando saludos. ¡Qué lindo! En YouTube. Laura, para nosotros es récord total. Porque nosotros siempre... No, es verdad, porque nos ven nuestras madres. Y bueno, eso ha sumado, gracias. Nos mandan saludos. Marcelo Oscar Riquelme acaba de mandar un saludo. María Martínez dice, qué buena información, interesante. Ojalá puedan transmitirla a muchas personas de Tierra del Fuego, ya que muchas usan YouTube, así están informados. Mucha gente del sur mandando saluditos y destacando la importancia de la información que estamos ahora hablando. María Luján dice, buenas tardes, Flor, acá tu tía orgullosa de vos. Ay, gracias, tía. Arrancamos con el chedulaje. Paola Álvarez dice, saludos, Flor. Nicolás Moyano, saludos desde Maquinchao, Río Negro. Siempre saludando a Nico, un abrazo también para ti. Un abrazo grande, gracias por escucharnos. Los escucho desde la planta potabilizadora, estoy de servicio. Abrazo, compañeros. Vamos todavía. Vamos, me encanta. No quería dejar de mencionar esto, Mary, de comprometerla acá a la licenciada y a la doctora, que podemos tener algún tipo de propuesta pedagógica para estas cosas desde la educación inicial. Y la que sabe es Laura, todo eso lo tengo que proponer a Laura. Acá yo llamé a la que sabe a esto de charlar con Laura. Mira, nosotros hemos trabajado, yo particularmente he trabajado en el profesorado, el IPE Florentino Medina es un profesorado que está acá en Ushuaia, casi 28 años, 30, no sé cuántos trabajé ahí, justamente en didáctica de ciencias naturales. Y la verdad que siempre decíamos, los chicos aprenden, pero tienen que aprender con fundamento, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo por ahí muy simple, pero uno dice, bueno, no hay que tirar las pilas, porque las pilas tienen metales pesados, son contaminantes, son residuos peligrosos, hay que juntarlas. Entonces se hace una campaña y se junta. Y después, ¿dónde va a parar? Al mismo basural donde tiramos el resto de la basura. Claro. Entonces el mensaje es contradictorio porque, bueno, no puedo tomar algunas acciones o pensar sí, como muy a la ligera, ¿no? Como muy a la ligera. Para no reciclarlo, claro, para que no tenga el destino que tiene que tener, ¿no? Exacto. Que tiene que ser. Entonces creo que uno tiene que tomar acciones que sean claras, que no contradigan. Es como cuando yo separo por ejemplo, acá hay a veces campañas para separar residuos. Para reciclarlos. La idea es perfecta, la gente se suma con esfuerzo, porque a veces, bueno, uno va juntando, los lleva a las campanas, pero después si yo esas campanas las pongo en el mismo lugar todas juntas, no tiene sentido. Sí, no, es lo que hablaba un poco de la trazabilidad. Laura, exactamente. Cierre usted su columna. Tenemos que cerrar porque viste acá los tiempos son como en la tele, son tiranos, así que quiero leer un último saludito porque va directo. Un mensaje. Isaías dice, hola ma, la mejor bióloga y profesora de mi corazón. Así vamos todavía. Es verdad. Si no podías dejar de leer eso. Muy bien, es el único que no podías dejar de leer. Es que hay un montón de mensajitos. Coincido con tu hijo y Laura, no quiero dejar de agradecerte esta entrevista que para mí es súper valiosa a nivel profesional, a nivel humano. Agradecerte el tiempo que compartimos juntas y también seguir en contacto, lo que decía Pablo, de poder ser parte, de transmitir, de enseñar, de dar lo que uno sabe tal vez para tener un ambiente un poco más sano a futura y a las generaciones que vienen. Así que muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, yo te quiero agradecer personalmente, para mí es una alegría volver a encontrarnos ahora en este ambiente
en este lugar. Les voy a dejar nada más que una frase que es la que yo usaba siempre en mis años de docencia, que era generar competencia ambiental, ¿no? Ahí Que está. se entiende por percibir, comprender y proyectarse en el ambiente natural y social, promoviendo la sustentabilidad. Creo que cuando uno percibe, conoce, comprende los fenómenos, cómo ocurren y se puede proyectar de una forma sana hacia el ambiente natural y social. Excelente, Qué lindo. excelente mensaje, Laura. No esperaba menos, la verdad que no dejas de sorprenderme y nada, estoy muy contenta. Gracias, Laura. Sí. Pasó, Bueno, pasó, haciendo docencia por Mundo Sanitarista, Laura Inés Comoglio, a la que le mandamos un beso, Un beso y enorme. vamos a estar nuevamente a través de Flor contactándote. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias, Son Laura. encantadores, gracias, muy amables. Un beso.